Valera no deja de apuntar que muchos consideran que este epitalamio es traducción de Safo, defendiendo así nuevamente a la poetisa. Poco podría oponer Leopoldo Augusto de Cueto a esta defensa de la pagana Safo, especialmente si, después de haber descubierto Valera la picardía y socarronería de Bembo, que mistificaba el verso en los labios, hubieran leído ambos el poema de San Alcuino de York, tradicionalmente llamado así, San Alcuino, pero ya no está en el actual martirologio romano, y no me extraña con esos poemas. El poema al arzobispo de Salzburgo, Arno, llamado Águila, donde no queda apenas zona sin besar e incluso lamer. Nos queda una cuestión por examinar, y es si Safo fue la máscula Safo, de la que habla Horacio, o la poetisa, que no poeta hembra, de la que habla Unamuno. Es decir, si hay en su voz algo inconfundiblemente femenino que no se halle en los poetas y sabios varones. Elvira Gangutia Elizegui, en su artículo de 1972 en la revista Emérita, titulado Poesía griega de amigo y poesía arábigo-española, recuerda que Alceo, Estesícoro, Anacreonte, por no hablar de Alcmán en los Partenios, parecen haber cultivado el género de los Mele Guinaikeia. Ria Lemaire, en Passion et Position, contribution à une sémiotique du sujet dans la poésie lyrique médiévale en langue romane, Pasiones y posiciones, contribuciones a una semiótica del sujeto en la poesía lírica medieval en lenguas románicas, publicado en Ámsterdam en 1988 por Ródopi. Sí, Ródopi, como la ramera de Caraxo o Caraxes, el hermano de Safo, sostiene que en las tradiciones orales indoeuropeas los hombres y las mujeres practicaban géneros poéticos diferentes, siendo la poesía amorosa un género femenino. Después, los hombres se habrían apropiado del género. Lemaire se apoya en Burdach, Wilmans y Theodor Frings, quien afirmó que Die Mannestrophe ist nach der Frauenstrophe geformt. La estrofa masculina se ha formado a partir de la estrofa femenina, transformando su contenido y orientación e inventando el amor cortés, esencialmente un concepto masculino del amor, según Peter Dronke. Un buen ejemplo de esta apropiación nos la brinda Ramón Menéndez Pidal en sus estudios literarios al analizar, dice, aquella pastorela ya mencionada del gallego Airas Nunes, que en amores a cómo dormirá, ay Belafrol, diciendo que es un tema lírico de remota antigüedad que cantó también la griega Safo. Ya se hundió la luna, ya se escondieron las Pléyades, ya es la hora, ya es medianoche, y yo, triste, sola, en mi lecho. Sin duda, determinar históricamente qué está compuesto por mujeres y cuándo la mujer del poema es el muñeco de un ventrílocuo. Esta imagen del muñeco, esta imagen extrema del muñeco de un ventrílocuo la usa Maya Bel Samei, aplicando la imagen a la poesía china antigua, Engendered Persona and Poetic Voice, The Abandoned Woman in Early Chinese Song Lyrics. Persona no sexuada, sino persona marcada por el género y voz poética. La mujer abandonada en las primitivas canciones líricas chinas, publicado este libro en Londres en 2004. Ahí usa lo del muñeco del ventrílocuo. Bueno, pues saber cuándo la mujer habla con su propia voz y cuándo es un muñeco es una cuestión harto difícil si estamos ante poemas anónimos. Iñaki Preciado Idoeta, en su antología de la poesía china de Gredos de 2003, considera anónimos los poemas de Zille, a pesar de su atribución, a pesar de que se le da esta atribución femenina, él los considera anónimos. De todas formas, hablar solo de géneros masculinos y femeninos en la tradición indoeuropea es sencillamente incorrecto. Patanjali, en su Mahapashya, explica que los géneros son tres y se corresponden con los tres géneros naturales, aunque uno no es del todo natural.
La misma idea pasa a la célebre gramática tamil llamada Tolkappiyam o Tolkappiyar. No solo, a veces con M, con R, Tolkappiyar, Tolkappiyam, elija cada cual la forma que prefiera. No solo hay hombres y mujeres, también hay eunucos, tanto entre los indoeuropeos como entre los semitas y los chinos, aunque los eunucos parecen no contar para la poesía amorosa. María Jesús Rubiera Mata, en su antología Poesía femenina hispanoárabe, dice de Alquiram de Almería que el amado de la princesa debía ser, además de un esclavo liberto, de color negro, pero no eunuco, como se ha supuesto. No todos los esclavos se castraban, ya que esta condición habría hecho absurdo el amor de Alquiram y la cólera de su padre. Resulta curioso que aún en nuestros días, y desde un ámbito académico, se vea como normal considerar absurdo enamorarse de un eunuco, a pesar no solo de obras como La buena estrella de Ricardo Franco de 1997, sino de casos históricos como el que relata Juan Antonio Vallejo Nájera en su libro Locos egregios. De todas, dice, las multicolores aventuras amorosas de los castrati, ninguna tan sorprendente como la de Tenducci, quien, fugado con una joven de buena familia, sufre persecución, cárcel, de la que le libran sus admiradores, y puede al final disfrutar de apacible vida de hogar con su esposa, tan dispuesta para el amor como la literatura, pues escribe y publica sus memorias, A True and Genuine Narrative of Mr. and Mrs. Tenducci, una verdadera y genuina narración del señor y la señora Tenducci. Tenducci presenta a Casanova, su esposa legítima y sus 2 hijos, y explica al asombrado don Juan el misterio. Según Tenducci, la naturaleza me tuvo que hacer un monstruo para conservarme hombre. Soy un triorquídeo. El tercer testículo, supernumerario, descendió cuando los normales habían sido extirpados, y su tardía puesta en función le permitió matrimonio y descendencia. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Es imposible saberlo, pero esta versión fue aceptada sin grandes reservas. Al margen del caso de Tenducci, Vallejo Nájera da muchos ejemplos de la vida amorosa de los castrati, que tenían muchísimas admiradoras, y desde luego el padre de Alquiram tenía todas las razones del mundo para preocuparse por un pretendiente castrado. Dejando a un lado esta falta de inclusividad de Rubiera Mata, este olvido del tercer género, que es el neutro, y que no es ni uno ni otro, como digo, no siempre es tan natural, porque muchas veces que alguien no sea ni una cosa ni otra se debe a que se le elimina lo que sí era. Pero bueno, otras veces de manera natural se da un tercer género que no sea ni una cosa ni otra, sino que es las dos, el hermafrodita. Volviendo al género femenino, volviendo al sexo y al género femenino, Elvira Gangutia Elizegui, en el artículo que citamos, incurre en una doble contradicción al decir que los poemas en boca de mujeres pertenecen a un género no estrictamente popular, sino probablemente cultural, pues fueron cultivados por poetas tan aristocráticos como Safo, Alceo y Anacreonte. En primer lugar, Safo, aun siendo aristocrática, no necesariamente muy rica si su hermano se lo gastó todo en prostitutas, e incluso en una sola, era una mujer. Safo era una mujer, y no es sorprendente encontrar un poema puesto en boca de una mujer si es una mujer quien lo escribe. En segundo lugar, no tiene sentido oponer lo cultural a lo popular. La propia Gangutia cita a Rose a propósito de un fragmento de este sícoro y las canciones de Erifanis y Arpalice para considerarlas, dice Gangutia, canciones rituales conectadas con ritos populares, agrícolas o purificadores y posiblemente de muy antigua data. Sobre estos ritos tenemos un magnífico estudio en La rama dorada de Sir James George Fraser y una excelente introducción en Épica erótica balcánica de Marina Abramovich de 2005. La floración del durazno y el ciruelo marcaban los tiempos en la agricultura de la antigua China. En el Shiqing según la pronunciación cortesana de Nanking,
Xiqing se pronunciaría ahora, que el padre Carmelo Elorduy tradujo como romancero chino. Casi todos dejan el título tal cual, en chino, Xiqing. Carmelo Elorduy lo tituló El romancero chino. El romancero chino no alienta tanto el llamado sentimiento de la naturaleza, desconocido entre las gentes del campo, como una inmediata identificación con la tierra. La transición de las estaciones, el transcurso del tiempo, encuentra un correlato en el ánimo de las jóvenes casaderas que también florecen y maduran, y en las repeticiones de versos y estrofas de sus cantos que recuerdan el ir y venir de los ciclos agrarios, algo que refleja Carmelo Elorduy en esta traducción. El melocotonero luce su lozana juventud, en sus flores reverbera la luz, sus esplendores. Estas doncellas van a celebrar sus bodas, perfectamente preparadas para esposas y para el hogar. El melocotonero luce su lozana juventud. Sus ramas están cuajadas de frutos. Estas doncellas van a celebrar sus bodas, perfectamente preparadas para esposas y para el hogar. El melocotonero luce su lozana juventud. Verdea brillante su tupido follaje. Estas doncellas van a celebrar sus bodas, perfectamente se adaptarán a sus nuevos parientes. Pero a veces las flores, sí, no es muy poético, pero es una buena traducción del chino. A veces las flores pasan y no hay nadie que coja los frutos, como en esta otra canción traducida por Elorduy. Se le van cayendo sus frutos al ciruelo, ya no le quedan más que 7. Los señores que deseen poseerme acudan en este fausto día. Se le van cayendo sus frutos al ciruelo, ya no le quedan más que 3. Los señores que deseen poseerme acudan este día de hoy. Se le van cayendo sus frutos al ciruelo. En las cestas sesgadas... en las cestas... he copiado mal. En las cestas sesgadas los recogieron. Bueno, puede que aluda a un tipo de cesta especial o que sean sesgados los frutos. Los señores que deseen poseerme... Bueno, remito a la edición del romancero chino que está en la Editora Nacional. La publicó la Editora Nacional y es una obra fundamental. Puede que sea... no creo que sea una errata. En las cestas sesgadas... Los señores que deseen poseerme, vengan ya a tratar de ello. Concluye el poema. Si no fueron mujeres las autoras de estas canciones, podemos suponerlo triangulando su autoría con el hecho de que sí lo fue Safo, que cantó en Grecia estos versos traducidos por Gerardo Vidal Guzmán en sus Retratos de la Antigüedad Griega de 2004. Igual que la dulce manzana toma rojos colores en la rama encumbrada, arriba en la rama más alta olvidada de recolectores, y no la olvidaron, sino que no pudieron llegar a ella. El traductor afirma que era un coro de jóvenes el que respondía victorioso anunciando el don de la virginidad ofrecido solo al esposo. Lo mismo que los pastores con sus pies el jacinto en los montes pisan y ahora en el suelo está la purpúrea flor. Bueno, pero no solo la manzana, sino también la manzana peluda o algodonosa, el membrillo, aunque el nombre lo heredará el melocotón o durazno, como en China. Como en China esta manzana peluda es un símbolo en Grecia. Juan Francisco Martos Montiel, en su contribución de 1991, el valor simbólico de melon malum. O sea, claro, es... bueno, claro, pero la... Sí, en mi clase de latín dedico un comentario al cuidado que hay que tener con la longitud de las vocales. Bueno, melon malum, o sea, manzana. En la literatura grecolatina y la tradición cristiana de la manzana de Adán cita a Luigi Piccirilli, quien comentando la vida de Solón de Plutarco explica que la manzana algodonosa era una comida ritual en el Ática, que indicaba las bodas regulares, y la prescripción estaba ciertamente motivada por el deseo de asegurar la fecundidad a quien la comiese. Hasta aquí esta contribución. Las manzanas se comparan ya desde Crates, bueno, pero sigo parafraseándolo, las manzanas se comparan ya desde Crates con los pechos femeninos.
También los melocotones, como en este epigrama de Muhja bint al-Tayani, traducido por Mahmud Sob, que está en la traducción de los Apophoreta, de esos poemas sobre los regalos que se hacen en un banquete. Tú que obsequias tus amigos con durazno, bienvenido, pues refrescas las entrañas, y su tacto se parece a las tetas de las bellas. Sin embargo, avergüenza a los glandes de los penes. Es un poema un poco extraño. Es de notar que Muhja bint al-Tayani era así llamada según Ibn Sa'id, porque su padre era vendedor de higos, que se dice tin. En la iconografía medieval europea, el higo es el fruto vedado del árbol del paraíso, y puede que perdure en El aguador de Sevilla, de Velázquez, donde muchos interpretan una transmisión de conocimientos de la experiencia de la vejez a la inocencia de la juventud, una transmisión de conocimientos sobre el higo. Se ve expresamente en este poema, uno de los 3 nuevos poemas medievales publicados por María del Carmen Pescador del Hoyo en 1960 en Nueva Revista de Filología Española. Dixo: «Ay, señor, por malo fue nacido, la mujer que me distes me hay vendido, de su mano me había dado un figo, no sé si era del árbol defendido». Por cierto, muy interesante ese A con esa Y de ik, de ahí, en la misma tercera persona que da nuestro ay, que muchos creen un verbo impersonal, pero no lo es. No lo es. Me ha vendido, podía decirse me hay vendido, y no era más que la tercera persona. Sin más, ¿no? Se quieren inventar cosas que no existen. El higo tiene un notable valor psicalíptico. Psicalipsis, de hecho, y según la propia Real Academia Española, viene del griego psykon, higo, y de aleipsis, acción de untar, frotar. Es un término que se inventaron para promocionar una revista, un vodevil, una obra de cupletistas, estas que algunas veces también con un neologismo menos de un ingenio menos fecundo que el que se inventó la psicalipsis, he oído llamar putiplistas. Bueno, se ve eclipsado el higo por el valor simbólico y psicalíptico de los frutos completamente redondos, las pomas del pecado de las que habla Rubén Darío, quien en otro célebre poema convierte en afirmación lo que en Safo es un diálogo: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Safo habla con su juventud y su juventud le dice lo mismo que a Rubén Darío, lo mismo que se dice Rubén Darío a sí mismo. Paulo Silenciario, oficial de la corte de Justiniano, hablaba de membrillos para referirse a unas tetas caídas y otoñales, para él apetecibles, en un epigrama de la Antología Palatina, traducido por Licht y citado por Martos Montiel en su contribución sobre las manzanas. Las arrugas que veo en tu rostro vencen la floración de tu juvenil gracia, tus membrillos que caen en mi mano apagan los jóvenes pechos que enhiestos viven. Invierno que más cálido parece que el verano, y primavera que se entrega al encanto del otoño. El poema es bastante anómalo. Ni siquiera el poema visual de los primeros minutos de Robin and Marian de Richard Lester de 1976 se permite ser complaciente con el otoño de las pomas, porque al final se pudren ante la cámara. La visión femenina es muy distinta. Maryam bint Abi Yaqub al-Faisuli, al-Ansari de Silves. Su nombre completo es Maryam bint Abi Yaqub al-Faisuli al-Ansari de Silves, que fue comparada por su discípulo al-Muhannad con al-Hansa, legendaria poetisa preislámica, y que ha sido llamada la Safo árabe, como vemos bajo el lema María al-Faisuli. O sea, al-Hansa podría ser la Safo árabe, pero es que se ha llamado Safo árabe a al-Faisuli, como vemos bajo el lema María al-Faisuli, escrito con PH y con Z, forma latinizada. La forma latinizada es María al-Faisuli. María al-Faisuli.
Así lo vemos en el lema de A New Universal Biography de John Platz de 1825, ahí se la llama la Safo árabe. Bueno, pues Al-Faizuli, María Al-Faizuli, o Maryam bint Abi Yaqub Al-Faizuli Al-Ansari de Silves, se autodescribe así en el invierno de su edad, según la traducción de María Jesús Rubiera Mata. ¿Qué se puede esperar de una mujer de 77 años, que es tan frágil como la delicada tela de araña, y gatea como un niño buscando el bastón, y camina como el cautivo cargado de cadenas? La Safo árabe coincide con la Safo original, la griega, en lamentarse por la vejez, como en un poema descubierto en 2004 por Michael Grunewald y Robert Daniel de la Universidad de Colonia, entre las vendas de una momia egipcia. Es como cuando Herodoto nos habla del Tarambana, del hermano de Safo, y luego los papiros lo confirman. Pues esta Safo árabe está confirmada por las vendas de una momia egipcia. Se había usado el poema de Safo para envolver una momia, y coincide con la Safo árabe. Pero no podemos concluir con esto que la lamentación por los estragos de la edad sea un tema neta y característicamente femenino. Marcelino Menéndez y Pelayo nos dice de Antón de Montoro, el ropero de Córdoba, que, entre burlas y veras, en tono entre compungido y picaresco, exclamaba en 1474, y nada menos que en una composición dedicada a la reina católica: «Oh ropero amargo, triste, que non sientes tu dolor, 70 años que naciste, y en todos ellos dijiste, inviolata permansiste. Nunca juré al Criador». Bueno, sí, venga, estamos leyéndolo como se pronunciaría antes de la revolución fonética y fonológica del siglo XVI. «Oh ropero amargo, triste, que non sientes tu dolor, 70 años que naciste, y en todos ellos dijiste, inviolata permansiste. Nunca juré al Criador, fice el credo e adorar ollas de tocino grueso, torresnos a medio asar, oír misas e rezar, sanctiguar e persinar, y nunca pude matar este rastro de confeso. Los hinollos encorvados y con muy gran devoción, en los días señalados, con gran devoción contados y rezados los ñudos de la pasión, adorando a Dios y hombre por muy alto Señor mío, por do mi culpa se escombre, no pude perder el nombre de viejo puto judío». Volviendo a las pomas, Juan Francisco Martos Montiel recuerda que arrojar manzanas, melobolein, a alguien, además de ser signo de fertilidad y buen augurio, lo estoy citando, puede significar también invitarlo al juego amoroso. Hasta aquí la cita. Y cita dentro de la cita, cita dos epigramas, cita dos poemas, dos epigramas atribuidos a Platón, a Platón el filósofo, no Platón el comediógrafo, recogidos por Diógenes Laercio en la traducción clásica de José Ortiz y Sanz. Uno homoerótico: «Te arrojo una manzana, si me quieres recíbela, Agatón, y comunica conmigo tu gallarda gentileza. Si esto no puede ser, tú, sin embargo, recibe la manzana, y considera cuán brevemente pierde su hermosura». Y otro que ya sí habría sido del gusto de Leopoldo Augusto de Cueto: «Yo con esta manzana te hiero, mi Jantipa. A mí me hiere cualquiera que te hiera. Corresponde a mi querer, Jantipa, pues entrambos nos vamos consumiendo poco a poco». Pero ambos participan de la imagen que ya hemos ilustrado con el cine de Richard Lester. Después de todos estos ejemplos, especialmente los de Safo, resulta mucho más fácil entender qué es lo que la poetisa judía en lengua árabe Kasmuna bint Ismail, en traducción de Mahmoud Sob, no se atreve a nombrar. Y que, bueno, sí, es un antecedente del famoso poema del hijo del marqués de Queensberry, el que dotó al boxeo de normas y que fue el amante traicionero de Oscar Wilde, ese famoso poema sobre el amor que no puede decir, que no osa decir su nombre.
Veo un jardín... Douglas, Lord Alfred Douglas. Veo un jardín cuyos frutos están ya en su sazón, y no hay ningún jardinero que extienda su mano para cogerlos. Qué lástima. Se marchita la juventud perdida, y queda en mí, solitario, lo que no me atrevo a nombrar. Aquí hay una novedad con respecto a los ejemplos chino y griego antes vistos. El jardín. Aunque también se puede encontrar un antiquísimo paralelo chino sin necesidad de recurrir al jardín específicamente medo o persa, o sea, el jardín original, que es el que conocieron los indoeuropeos y pueblos semíticos. Stephen Reckert, en Beyond Chrysanthemums, Perspectives on Poetry East and West, más allá de los crisantemos, perspectivas, más allá del crisantemo, perspectivas sobre la poesía oriental y occidental, publicado por la Universidad de Oxford en 1993, dice: la mención más antigua a un jardín en China está en el poema 24 del Shi Qing o Qing, del romancero chino, vamos, siglos XII a V antes de nuestra era, es decir, la cristiana, también lo podemos traducir, y se refiere a un simple jardín culinario cuya valla pide no saltar una chica a su pretendiente porque puede aplastar el joven árbol que han plantado sus padres. El significado metafórico de este hortus conclusus no necesita comentario, dice. Yo creo que es, por contra, más que digna de comentario la afinidad de esta canción con varios fragmentos de Safo, como aquel en que las cretenses, bajo la luna, pisan la tierna hierba apenas nacida, y sobre todo la invitación al bosquecillo sacro donde hay manzanas y caballos, conservada por Ateneo. Porque el hortus, como quieren los profesores rumanos, y me parece bien, no necesariamente ha de ser conclusus, como vemos en este poema de Nathum bint al-Kilai, contemporánea de Ibn Guzmán, o Aben Guzmán, y el ciego al-Makhzumi, según Mahmud Sob. Mi padre yo daría por quien abatió en mi cuerpo las fuerzas, el de los ojos negros. Pasó junto a mí con toda su pandilla, iba cogiendo flores, recitaba una aleya de sus propias azoras, buscando recompensa. La poetisa arrebatada puede identificarse con estas flores. Es imposible no traer a colación el número 185 de los Carmina Burana, que Rial de Mer pone como ejemplo de apropiación masculina de la lírica femenina. Dice, presenta una vieja canción femenina alemana acompañada de un comentario cínico en latín. Ja wollte ich an die Wiesengang flores adunare, do wollte mich en ungetan ibi de florare. En el mismo poema de Nathum bint al-Kilai, el comentario cínico no lo hace el hombre, sino la mujer, y no usa la lengua culta, sino la vulgar. Termina con un cum marani, según la vocalización de Sob, quien traduce cuán marrano. Aunque la estructura es prácticamente idéntica, se da esta inversión sexual y lingüística. Si bien, cuando se trata de ironía y de cinismo, los condicionamientos sociales que los envuelven son los mismos, ya se trate de hombres o mujeres. En palabras de Francisco Rodríguez Adrados en su antología El cuento erótico griego, latino e indio, publicado en 1994 por las ediciones del Orto, en Madrid, es evidente que no en Buenos Aires, esos condicionamientos sociales, dice, por mucho que hayamos ampliado nuestro horizonte literario y sentimental, en buena medida por obra de los griegos, por mucho que nuestra sociedad sea diferente, todavía perviven, como digo, todavía es central entre nosotros un tipo de sociedad patriarcal más o menos próxima al de los griegos. Esta es la razón del éxito del cuento erótico de la tradición griega a través de los siglos. Hasta ahora mismo, los temas del adulterio y la homosexualidad, del engaño y la burla, del castigo, a veces del engañador, todavía producen impacto, hacen reír. Seguimos imitando todos los días, sin saberlo, los viejos cuentos eróticos griegos como los imitaron los romanos, indios, bizantinos, europeos medievales. Hasta aquí Rodríguez Adrados. Es el patriarcado el que señala los objetivos de la sátira. Por eso podemos encontrar tanto parecido entre el Carmen XXXIII de Catulo
y este epigrama de Wallada traducido por Mahmud Sob. Conténtate, Asbahi. ¿Cuántos dones te han venido del Señor del trono y del dueño de las dádivas? Has obtenido con el culo de tu hijo lo que no habría obtenido con el coño de